Paz de Dios, hermanos, nuevamente bienvenidos a Palabra de Paz. El tema de hoy será el Padre Nuestro, primera parte, continuando así con nuestra serie La oración, cómo orar, ¿verdad? En el video anterior hablamos sobre el privilegio que ahora como cristianos tenemos a diferencia del pueblo judío en los tiempos de antes de Cristo. Hablamos sobre el tabernáculo, que este estaba dividido en tres lugares, que eran el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Y ahí estaba el arca del pacto. Ahí era donde se sentía la presencia de Dios dentro del pueblo judío, ¿verdad? Aprendimos que un velo separaba el lugar santo del santísimo y que éste se rasgó cuando murió Jesús en la cruz. Que ahí, en ese momento, al rasgarse el velo, podemos llegar a la presencia de Dios libremente, pues antes solo tenía acceso el sumo sacerdote, el cual debía tener y seguir ciertos requisitos de los cuales, si no los cumplía, ese sumo sacerdote caería muerto. En el atrio también estaba el altar del holocausto. Ahí se hacían los sacrificios de animales para quitar o tapar los pecados del pueblo judío. Nosotros ya no hacemos eso, pues Jesús ya hizo el sacrificio por sí mismo en la cruz y pagó por nuestros pecados. Él es el Cordero de Dios, hermanos, el que quita el pecado del mundo. Ese es el privilegio que tenemos en Cristo, que gracias a ese sacrificio ahora nuestra posición como hijos de Dios es que tenemos el pase directo al lugar santísimo, o sea, al trono de la gracia. Hermanos, ahora como ya vimos, tenemos esa libertad plena, ¿verdad? Para buscarlo en todo momento. Por eso los invito a que analicen ese privilegio, a que hagan conciencia de ello, ¿verdad? Así acercarse a Dios sin miedo. Los invito a orar, a buscar a nuestro Dios con esa libertad que Jesucristo dio en la cruz. Pero bienvenidos nuevamente, hermanos. Ahora vamos a ver el inicio de nuestro tema. El Padre Nuestro, primera parte. Vamos a ver las primeras 4 líneas del Padre Nuestro, ¿verdad? En Lucas 11:1 leemos: Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar. Ya en Mateo 6:9 al 13 también leemos: Por eso, ustedes deben orar así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Hermanos, podemos ver que en Mateo 6 nos dice, deben orar así, así. Lo que en griego sería interpretado como de esta manera. Por lo tanto, no nos dice deben repetir así. Jesús está diciendo, ustedes deben orar de esta manera. Y los discípulos aprendieron a orar bajo ese modelo, el Padre Nuestro. Es por lo tanto un mapa, ¿verdad? Una guía, un patrón, ese que Jesucristo dio a sus discípulos para que oraran correctamente. Y este mapa o guía, el Padre Nuestro, nos fue dado a los creyentes para saber los principios que debemos tener antes de llegar al trono de la gracia y así correctamente orar, ¿verdad? Dios ya sabe nuestras necesidades, hermanos, ¿sí? Dios, antes de que nosotros le pidamos, antes de que nosotros sepamos que necesitamos o cuándo necesitamos y qué pensamos pedirle, Él ya lo sabe. Por lo tanto, no oramos para que Él sepa nuestra necesidad. No, nosotros oramos para mantenernos cerca de Dios. Oramos para, ahora sí que recargar nuestra batería. Dios quiere que lo busquemos y que tengamos comunión con Él. Dios nos diseñó con esa dependencia y con la libertad de decidir buscarlo voluntariamente en oración, ¿verdad? Recordemos que somos débiles, que necesitamos completamente de Él. Por eso Él tiene esa disposición para siempre oírnos, pero a nosotros se nos olvida o simplemente no lo creemos, ¿verdad? Ya sea por pereza o por falta de organización, posponemos siempre nuestra comunión con Dios y dejamos de orar o de estudiar la palabra. Entonces, pues Dios siempre está inclinando sus oídos a su pueblo, ¿verdad? Dios siempre está dispuesto a escuchar a los justos, a los arrepentidos, a sus hijos.
¿Quiénes son sus hijos? Bueno, ya lo hemos aprendido. Sus hijos son todos ellos que ya han nacido de nuevo y esos que hacen su voluntad, ¿verdad? Los que están dispuestos a hacer la voluntad de nuestro Dios. Entonces, Dios siempre está inclinando sus oídos, ¿verdad? Él ya conoce nuestras necesidades. Él sabe que tenemos necesidades, batallas y muchas debilidades. Por eso nos dio esa libertad para acercarnos en oración a Él. El Padre Nuestro inicia así. Padre nuestro que estás en los cielos. Como ya dije, la primera parte del Padre Nuestro se dirige hacia Dios, a reconocer nuestra posición y dependencia a Él. Nos enseña cómo dirigirnos a Él, a alabarle, a agradecerle y no solamente pedirle. ¿Sí? Las primeras 4 líneas del Padre Nuestro se concentran solamente en Dios, en quién es Él para nosotros y quiénes somos nosotros para Él, para hacer conciencia, ¿verdad? Para concientizarnos de que Él es soberano y que nosotros estamos sometidos a Él y a su voluntad. Él es nuestro Padre, nuestro Abba, y eso nos da el derecho y privilegio de acercarnos al trono de la gracia para orar. En Cristo somos perdonados, somos esa nueva creación y por eso lo podemos nosotros llamar a Él Padre. Por lo tanto es nuestro Padre, ¿verdad? Ya en primera de Juan 1, 12 al 13 leemos. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de voluntad de Dios, ¿verdad? Volviendo ya a Lucas 11:1, ¿qué nos dice? Bueno, pues nos dice lo siguiente. Aconteció que estaba Jesús orando, hablando con Dios, con su Padre en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, enséñanos a orar. Hermanos, esta parte pues suena irónica, ¿verdad? Porque sabemos que los discípulos sabían orar. A ellos como judíos desde niños los llevaron a las sinagogas del pueblo judío. Se sabe que es muy religioso, que por lo menos las 3 oraciones principales sí hacen cada día. También sabemos que su gran relación con Dios, ¿verdad? Es enorme. Sabemos que el Dios que los había elegido, su pueblo, los conocía, por lo tanto ellos sabían cómo comunicarse con Él. Por lo tanto, los discípulos de Jesús sabían orar. Sin embargo, uno de ellos le dice, Señor, enséñanos a orar. ¿Por qué le dijo, enséñanos a orar si se supone que ya sabían hacerlo? Bueno, pues sabemos que seguramente ellos vieron que Jesús oraba de una manera distinta a como ellos lo hacían y lo habían aprendido, porque percibieron la diferencia a su alrededor, ¿verdad? Ellos vieron la manera en que Jesús se dirigía al Padre, percibieron algo profundamente espiritual y muy poderoso, y ellos seguramente pensaron, nosotros queremos eso, queremos estar con Dios y hablar con Dios como Jesús. Así, por lo tanto, Jesús les enseñó a orar. La Biblia nos muestra en 2 libros que Jesús enseñó a orar, en Mateo 6 y en Lucas 11. Y curiosamente, hermanos, la Biblia no muestra que Jesús enseñó a predicar. Y ya sé que me estoy saliendo un poquito de la línea, pero analicemos esto. Si es verdad que Jesús nos envió a ir a todas las naciones a compartir las buenas nuevas, a ser discípulos, pero eso no es predicar. Predicar es un don, es un llamado que no todos tienen, pero orar es para todos, porque para orar todos somos llamados, todos tenemos que orar, todos debemos tener comunión con Dios. El apóstol Pablo en Efesios 6 nos habla sobre nuestra cobertura o armadura espiritual hacia la lucha que tenemos en contra del mal y nos insta a usarla cada día. Y una de esas armas de la armadura que menciona Pablo es precisamente la oración. Y eso lo leemos en Efesios 6:18. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica.
el apóstol Pablo, hermano, nos está hablando acerca de la lucha espiritual que hay entre la maldad y el bien, entre Dios y Satanás. Él habló de una armadura espiritual que el cristiano debe de ponerse todos los días. Y entre esas armas espirituales de la armadura, bueno, está la oración. Pablo nos invita a vivir orando y suplicando, ¿verdad? Que oremos en todo tiempo según nos es inspirado por el Espíritu Santo, que velemos en común, que nos está hablando como el cuerpo de Cristo, ¿verdad? La iglesia. Y perseveren en sus oraciones, intercediendo a favor de todos los hermanos, orar unos por otros, porque la lucha de la vida o muerte es siempre, ¿verdad? Hay que vivir orando. Y así como Jesús en Lucas 11, orando, ¿verdad? Nos dice Lucas 11, orando Jesús, que era el Verbo encarnado, el Hijo de Dios. Él era Dios, hermanos. Sin embargo, como hombre, él, al encarnarse, al tomar una forma humana y para enseñarnos a nosotros cómo relacionarnos con Dios, él también oraba a su Padre. Él como humano tenía la necesidad de comunicarse con Dios el Padre para fortalecerse, para recibir instrucciones de su Padre y para así saber qué hacer, ¿verdad? Y cómo hacer su voluntad, la voluntad del Padre. Por lo tanto, Jesús como humano mantuvo pues una relación constante con Dios y esa vida de oración, ¿verdad? Permanente. Él como él actuaba, bueno, pues fue un ejemplo de la importancia de estar siempre en contacto, ¿verdad? Por medio de la oración con nuestro Dios. ¿Qué vieron los discípulos en Jesús? Que uno de ellos le tuvo que decir, Señor, enséñanos. Por supuesto que algo vieron en la manera en que Jesús se dirigía a Dios, ¿verdad? Al Padre. Y eso fue algo poderoso, algo espiritualmente profundo, lo que ellos sintieron. Es un ejemplo en el que Jesús se dirigió a nosotros, ¿verdad? Para que nosotros aprendiéramos eso, ¿verdad? Que ellos querían que nosotros pudiéramos hablar con Dios de la misma forma en que Jesús lo hizo. Ya en Lucas 11:2 leemos. Entonces la petición del discípulo, enséñanos a orar, Jesús le dijo, cuando oren, oren así. Y así es que les enseña lo que se conoce a través de los siglos, la oración del Padre Nuestro. El Padre Nuestro es, como ya dije, la oración modelo. Esa oración que encierra todo lo que debemos incluir en nuestras oraciones. Es una oración modelo muy sencilla y no cabe la menor duda, hermanos, de que la intención de Jesús al enseñar esta oración de ninguna manera fue que se pronunciara repetitivamente, ¿verdad? Que como él mismo dijo, miren ustedes, no sean como los que no conocen a Dios, que usan vanas repeticiones. Padre nuestro. Esta es la primera frase, hermanos, de nuestra oración modelo. No hay nada más maravilloso que saber que Dios es todopoderoso, que Él es omnisciente, que Él es omnisciente, omnipresente, Él es soberano, Él es el Rey de Reyes, es el único Dios verdadero, entre otras muchas cualidades, ¿verdad? Y pues lo maravilloso de ese Dios, hermanos, entre todo lo que es ya de maravilloso, es que ese Dios es nuestro Padre. Eso es lo realmente impactante, que Dios sea nuestro Padre. Por eso es que nosotros nos llamamos entre los cristianos hermanos, porque somos hijos de un mismo Padre. Fuimos adoptados por ese Dios, ¿verdad? El Padre. Y en primera de Juan 3:1 leemos, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Entonces, ¿qué somos ahora? ¿Quién es nuestro Padre? Bueno, pues nuestro Dios, ¿verdad? A través del Señor Jesucristo, quien murió en esa cruz, ¿verdad? Entonces, en Romanos 8:15 leemos, pero ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud que los lleve otra vez a tener miedo, temor, sino el Espíritu Santo que los hace hijos de Dios. Por este Espíritu nos dirigimos a Dios, que ya nos dio un nuevo nacimiento, una nueva naturaleza, y le podemos decir Abba, Padre, ¿verdad? Abba es una palabra del hebreo para decir padre.
de una forma respetuosa, ¿verdad? Y el apóstol Pablo la adopta para poder nosotros de esa misma forma respetuosa y sencilla acercarnos a Dios con toda la confianza, ¿verdad? Así como un niño le habla a su papá con ese mismo respeto, admiración y cariño, ¿verdad? Así somos con Dios, así debemos de ser con Dios, sin protocolos, sin repeticiones y frases rebuscadas. Simplemente oramos, ¿verdad? Y le hablamos de una forma que Él se merece. Nos podemos dirigir a Él con esa confianza, sin ese miedo y seguros de que Él es nuestro Padre. Sí, esa protección, ese escudo que tenemos como nuestro Padre. Y esto significa pues que no somos huérfanos espiritualmente, ¿verdad? Probablemente en lo terrenal hay muchos que sí se sienten como huérfanos o abandonados o discriminados, pero en lo espiritual nosotros no somos huérfanos, tenemos un buen Padre, el mejor de todos, hermanos, ese Padre que nos cuida, que nos provee, que es un bondadoso y amoroso, ¿verdad? Que es misericordioso, que es justo, que es perdonador, que es paciente, que se tarda para la ira. Ese es nuestro Padre, ese es nuestro Dios. La otra parte que nos dice el Padre nuestro es que estás en los cielos. Bien, nosotros los seres humanos somos terrenales, somos criaturas mortales, somos seres dependientes, porque dependemos de todo y de todos, ¿verdad? Somos polvo y al polvo vamos a volver. Cuando nacemos somos tan débiles, somos tan indefensos, somos tan dependientes de nuestra mamá, de nuestro papá, y sin embargo, Dios nos escogió e hizo de la nada, ¿verdad? Para hacer algo con nosotros, para darnos un propósito. Nos hizo, como lo menciona en la creación original, a su imagen y semejanza. Dios, al contrario de nosotros, es eterno. No tiene ni principio ni fin. O sea, antes de Él no hay nada, después de Él no habrá nada ni nadie. Él es eterno. Él es no creado, por decirlo de alguna manera. Nosotros fuimos creados por Él y para Él, que mientras Él habita en las alturas, nosotros habitamos aquí en la tierra. El cielo es su habitación, allá es su trono, ¿verdad? Y sabemos también, hermanos, que el Señor habita pues con el humilde y el sencillo de corazón, con sus hijos, los cristianos, los ya nacidos de nuevo, ¿verdad? Esos que sí hacen su voluntad, la voluntad de Dios. Por lo tanto, ese que habita en los cielos también habita, ¿dónde, hermanos? En el corazón de sus hijos. Ya en Segunda de Crónicas leemos. Segunda de Crónicas 25. Aquí nos habla que el rey Josafat oró a Dios y en el versículo 6 dice, Dios de nuestros antepasados, tú estás en los cielos y dominas a todas las naciones de la tierra. La fuerza y el poder te pertenecen, nadie puede vencerte. Ya en el Salmo 115:3 nos dice, nuestro Dios está en los cielos. Jesús le dijo a sus discípulos, cuando oren digan, Padre nuestro que estás en los cielos. Nosotros solo vemos con la única perspectiva de que en los cielos los que están del otro lado del mundo es hacia arriba, ¿verdad? Y en relación de ellos hacia nosotros es hacia abajo. Obviamente, pero también significa que Dios está por encima de todo y lo llena todo. No solo que está arriba de, sino que su presencia está sobre todo, ¿verdad? Encima de todo, que lo llena todo. Como dice el salmista, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso o que hizo o ha hecho, nadie lo detuvo, nadie se interpuso, ¿verdad? Todos los planes que Dios tiene para nosotros se van a cumplir, hermanos. No hay nada que lo detenga, ¿ok? Ya en Segunda de Crónicas 6:34, aquí vemos otra oración. Dice, si tu pueblo saliera a la guerra con sus enemigos por el camino que tú les enviares y oraren ante ti hacia esta ciudad que tú elegiste a tu nombre, tú oirías desde los cielos su oración y su ruego y ampararías su causa. ¿Qué va a hacer Dios cuando ore su pueblo?
a sus hijos, Él va a oír nuestra oración desde los cielos, ¿sí? Por eso los judíos cuando oraban y levantaban el rostro era porque ellos tenían este concepto de Dios, que Él estaba arriba, porque nosotros estamos abajo. Él mira hacia abajo porque Él está en un trono. Por eso es que el altivo, hermanos, el soberbio, el orgulloso, mira a todos hacia abajo, como poniéndose en una posición alta, mirando de arriba hacia abajo, con un sentido negativo, ¿verdad? Porque Dios no mira así. Si él mira de arriba hacia abajo, pero no con un desprecio, ¿verdad? Sino con un gran amor y gran paciencia. Entonces, Él pues va a escuchar nuestras oraciones, ¿verdad? Obviamente siempre y cuando estemos bien con Él. Eso lo vimos ya en el video anterior también, en el de qué es la oración para un cristiano. Ahí yo les mencioné varios ejemplos de las oraciones que Dios ignora, ¿sí? Oraciones que Él no escucha. Y no es que no oiga nuestras oraciones. Obviamente Él las escucha, pero Él va a rechazarlas. Él va a ignorarlas. ¿Por qué? Porque son abominación para Él. Pero de eso ya hablamos, como dije, en el video qué es la oración para un cristiano, ¿verdad? Para el que le interese, el que no la haya visto, los invito a que vean ese video. Bien, entonces, Dios está con nosotros y Él está de nuestro lado, pero hay que hablarle sencillo, sin protocolos, hay que estar bien con Él, tener la seguridad de que al hablarle, Él también nos va a hablar, Él nos va a responder, tal vez nos dé respuesta en 2 o 3 días, tal vez en 1 año, o 5 o 10 años, pero es porque Él trabaja así, Él trabaja siempre conforme a la voluntad de Él, no a la nuestra, ¿verdad? Ahora seguimos con la otra línea. Santificado sea tu nombre. Bien. Sabemos entonces que Dios es nuestro Padre, ¿sí? Que mira a todos desde los cielos. Nada está fuera de sus manos. Y dice Jesús, díganle al Padre que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Esta oración, hermano, nos introduce a la manera en que nos debemos acercar a Dios con alabanza, con gratitud, con santidad, ¿verdad? Ya en el Salmo 100 dice, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. ¿Qué es santificado? Bueno, esta palabra, hermano, significa apartado, separado, porque nadie es como Él, ¿verdad? Esa es la idea. El mensaje que no hay nadie como nuestro Dios, la idea es que Él es único, que no se le puede igualar y su nombre es en realidad impronunciable. El nombre de Dios por respeto no se nombra. Por eso en la antigüedad le ponían diferentes nombres, pero su nombre original, el más cercano, según los eruditos, de cómo se pronuncia el nombre original de Dios es Yahweh. Yahweh, del verbo hebreo Haya, que significa ser o existir. Ya en Éxodo 4, Dios se le revela a Moisés con su nombre original, ¿verdad? Que es Yahweh, que significa yo soy el que soy. Ya con el tiempo y para poderse pronunciar de la forma adaptada, ¿verdad? A cada idioma, algunos le dicen Yahvé y no Yahweh. Otros le dicen Jehová o Jehová porque le pusieron sonido de las vocales, ¿verdad? Adoptándolo así, como ya dije, a su propio idioma, adaptándolo a su propio idioma. El nombre más común que los judíos dicen por respeto a Dios no es su nombre original, sino para ellos el nombre original es impronunciable. Es malo decir directamente el nombre de Dios. Ellos le han puesto diferentes nombres según sus atributos y uno de esos es el Eterno, Eloham, ¿sí? Y se le dijo así por primera vez en Génesis 21:33, porque ese nombre representa todo lo que Dios es, sin principio, sin fin, sin tamaño, sin medida, sin defecto. Eso significa eterno.
Es por eso que no hay nadie como Él. Y al no haber nadie como Él, nadie se puede comparar con Él, ni en poder, ni en sabiduría, ni en todos esos atributos que solo Él tiene, ¿verdad? Él es el único merecedor de suprema alabanza. Por eso se nos enseña que alaben a Dios nada más, ¿verdad? Que alaben al Padre, porque Él es digno de suprema alabanza. El Salmo 145 en el versículo 3 dice: grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Así debe ver el Eterno, ¿verdad? Como es Dios grande y digno, santo, inescrutable. Esto significa que no se puede saber, que no conoce o no se conoce o no se averigua. Eso es el eterno Dios. Por lo tanto, Él es el único quien merece suprema alabanza y reconocimiento, al nivel de adoración, de postración, de reconocer que Él es el único Dios y que no nos debemos más que a Él y a nadie más, ¿verdad? En Primera de Crónicas 16:25 nos vuelve a decir: porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Y Jesús está tomando esa frase: santificado sea tu nombre, de esa enseñanza. Exaltado sea tu nombre, único es tu nombre, no hay otro igual. Por lo tanto, es una manera de decirnos que tenemos mucho que agradecerle a este único Dios, que es un acto de decencia, ¿verdad? De humildad, llegar a su presencia y alabarlo. Nosotros jamás le decimos a nuestro papá o mamá lo que queremos directamente, ¿verdad? Antes lo alabamos, lo saludamos, pues es lo mismo que nosotros tenemos que hacer con nuestro Dios. Y esto lo hacemos porque con humildad. Es un acto de obediencia, ¿verdad? Acercarnos de esta manera a nuestro Dios. Isaías 12, 3 al 5. Por tanto, sacaréis aguas con gozo de las fuentes de salvación, y daréis en aquel día: alabad a Jehová, aclamad su nombre, dad a conocer entre los pueblos sus obras, recordad que su nombre es exaltado, cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas, se ha sabido esto por toda la tierra. Salmo 104. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno para siempre, es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Ellos, hermanos, sus discípulos, lo estaban entendiendo perfectamente, ya que antes no tenían quien les explicara, ¿verdad? A pesar de que ellos ya eran herederos de las promesas, a pesar de que conocían muchas cosas acerca de Dios hasta ese momento, a diferencia del cristiano actual, ¿verdad? Que viene de una religión sin pies ni cabeza, con líderes que lo único que han hecho es tergiversar y ocultar la verdad de las escrituras. Pura confusión, pura mentira, puras tradiciones más que lo que diga la escritura, que creen que rezar y orar son lo mismo. Eso es una de las grandes diferencias, ¿verdad? Ellos no tienen la diferencia de qué es rezar y orar. Para ellos es lo mismo. Piensan que el perdón de pecado se da con limosnas, con sacrificios, con mandas, con repetir varias veces sus rezos o versos, con golpes de pecho, con veladoras. Y nada, hermanos, absolutamente nada de eso está en las escrituras. Pero bueno, a diferencia de los discípulos que sí preguntaron, que sí pidieron al Señor que les enseñara a orar, ellos, los discípulos que no se conformaron con lo que ya sabían, ni con sus tradiciones, ¿verdad? Ni con su nombre de el pueblo escogido de Dios, como dije hasta ese momento, sino que buscaron crecer en el Señor, quisieron aprender algo nuevo, dijeron: enséñanos a orar. Le dijeron a Jesús: porque así como tú oras, queremos aprender, enséñanos. Y ya la última parte dice: venga tu reino. Esta frase, hermanos, venga tu reino, en Mateo, esta misma oración la traduce o la dice de tal manera. Miren, dice: venga a nosotros tu reino. Tu reino
¿sí? Es su lugar de gobierno, su área de gobierno. Nosotros antes de hacernos cristianos, obviamente vivíamos en el reino de Satanás, ¿sí? Hay que estar conscientes de eso. Una vez que recibimos a Cristo, que nacimos de nuevo, como dice Pedro, que fuimos trasladados de las tinieblas al reino de la luz, o sea, por lo tanto sabemos que hay dos reinos, ¿verdad? El reino de la luz y el reino de las tinieblas. Ya saben quién es el rey de cada uno. Y Satanás, que es el rey y príncipe de este reino terrenal, él es el que gobierna las tinieblas. Sin embargo, él ya no gobierna la vida de los cristianos, ¿verdad? Él ya no gobierna las vidas de los que han nacido de nuevo. ¿Y cuántos hemos escuchado, hermanos, testimonios de personas que afirman como antes de ser cristianos, el diablo los hacía como quería? Cómo vivían según sus reglas, sus leyes, sus órdenes, sus maquinaciones, entre ídolos, entre brujerías, atados a vicios, adicciones, a malos hábitos, creyendo doctrinas falsas, ¿verdad? A las personas que no tienen a Cristo en su corazón, pues no les molesta o no les cuesta trabajo obedecer las leyes del reino de las tinieblas. Hasta se enorgullecen, ¿verdad? Se ríen y disfrutan del pecado. En cambio, los que viven bajo el reino de la luz, el reino de Dios, se sienten mal si pecan, no se sienten cómodos en ciertos lugares o haciendo ciertas cosas. Y es porque están en el reino de Dios, en el área del gobierno de Dios. Él gobierna nuestras vidas, hermanos. Su palabra, las escrituras, son como la constitución de este país, ¿verdad? El reino de Dios. Terrenalmente hablando, así también lo interpretaríamos como la constitución de cualquier otro gobierno. Terrenalmente hablando, las escrituras vienen siendo eso, ¿verdad? Nuestra constitución. Así es la ley de Dios en su reino. Y cuando se violan esas leyes del gobierno de Dios, pues se está olvidando a las tinieblas, se está volviendo, perdón, a las tinieblas, ¿verdad? Y aunque sabemos que Dios habita en los cielos y nosotros habitamos en esta tierra, sabemos que somos extranjeros y peregrinos, que vamos de paso, que ya no pertenecemos a este mundo porque somos ciudadanos de este cielo. Pablo en Filipenses 3:20 nos dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos el Salvador, al Señor Jesucristo. Nosotros, en cambio, somos ciudadanos del cielo. Los demás son ciudadanos del infierno, porque ese es el destino del que rechace a Cristo, ¿verdad? Pero nosotros, en cambio, somos ciudadanos del cielo y esperamos con paciencia cuando vuelva pues nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Somos ciudadanos del cielo, por eso ya nada nos debe de arraigar en esta vida, sí, en esta tierra, porque vamos de paso, estamos conscientes de que esta vida es temporal, que vamos de paso. Este no es nuestro lugar final. Tenemos el destino que el Señor nos ha prometido y es el de ser ciudadanos del cielo. Nosotros no queremos vivir bajo el reino de la oscuridad, sí, ese que está dominando aquí, ¿verdad? Que este siga creciendo aquí en la tierra, pero nosotros queremos vivir como si estuviéramos en el paraíso, vivir bajo el reino del cielo, bajo el reino de la luz. Y al pedir que venga su reino, le estamos diciendo que queremos dejar de vivir aquí gobernados y sometidos al gobierno de las tinieblas, ¿verdad? Dentro de las naciones corruptas, violentas, idolatría, invadidos de terror y de miedo, de injusticia, de vicios, de depravación, de enfermedad, de muerte y tantas cosas que yo les puedo mencionar, ¿verdad? Le estamos diciendo que ya no queremos vivir con nuestros deseos y necesidades de la carne, ni de este mundo, ni de riquezas, ni de poder, ni de superficialidad, ni de egoísmo, ni de avaricia. Nosotros solo queremos el reino de Dios. Él nos pide buscar primero el reino de Dios. Y esa es la oración, ¿verdad? Venga tu reino. En Romanos 14:17 leemos: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Mateo 6:31-33.
No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero nuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Marcos 10:23. Leemos. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Apocalipsis 22:20. Ahí leemos a Juan decir, ven Señor pronto. Y sí, eso es lo que nosotros, pues también nos unimos a esa petición, ¿verdad? Que nuestro Señor ya venga para ya no estar en este reino de las tinieblas, sino que venga su reino. Por lo tanto, hermanos, sabemos que por ahora pues nos toca vivir en este reino de oscuridad, pero tenemos la esperanza de que pronto vendrá el reino de Dios. Hay que resistir, hay que compartir de su palabra a aquellos que aún no la conocen. Hay que orar para que continuemos nosotros firmes en lo que dura la espera, ¿verdad? De su segunda venida. Hermanos, Jesús lleva ya pues preparando aposentos en el cielo por más de 2000 años para sus hijos. Entonces, cuando nosotros aprendemos a orar y decimos, Señor, venga a tu reino, le estamos pidiendo que Él gobierne, ¿verdad? Decimos, Señor, gobiérname con tu palabra, guíame con tu palabra, venga a nosotros tu reino, gobiérname. Señor, yo no puedo hacer ni quiero hacer lo que me da mi gana. Le estamos pidiendo que nos guíe, que controle nuestra vida, que nos ayude a hacer su voluntad en ella, ¿verdad? Que nos ayude a identificar qué es lo que Él quiere para nosotros y qué es lo que Él rechaza de lo que nosotros estamos haciendo mal para así nosotros también cambiarlo. En Efesios 5:17 leemos, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de lo cual sea la voluntad del Señor. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Hermanos, todos conocemos esa historia de una batalla que hubo en el cielo, ¿verdad? Donde uno de los ángeles más poderosos se rebeló en contra de Dios, que pues que hizo, que quiso, más que hizo, quiso ser igual a él, por lo tanto, pues Dios tuvo que expulsarlo del cielo, ¿verdad? Y ese ángel fue llamado en ese momento el lucero de la mañana, allá en su tiempo, ¿verdad? El cual posteriormente se le llama Satanás. ¿Y qué significa Satanás? Bueno, el significado del nombre Satanás es adversario, porque se volvió eso, el adversario de Dios. Por lo tanto, al no poder habitar ahí en la presencia de Dios, pues Dios lo expulsó, ¿verdad? Pero Satanás logró convencer a una tercera parte de los ángeles que vivían allá en las alturas, ¿verdad? Y lo siguieron, esa tercera parte. Y pues recordemos bien esto, hermano, que cuando alguien le incite a la rebelión, nada más acuérdese de esos ángeles que siguieron a Satanás, ¿verdad? Porque todo aquel que sigue pues una rebelión es rechazado por Dios, porque Dios aborrece toda rebelión, toda rebeldía, todo rebelde, ¿verdad? Esos ángeles, esa tercera parte, se dejaron engañar por el lucero de la mañana, hoy conocido como Satanás. Y ahora esos ángeles hacen su voluntad. Son los demonios que viven en el reino de las tinieblas junto con él y que hacen lo que Satanás ordena que hagan. Qué triste, ¿no? Que después de estar en la presencia del eterno Dios, ahora ellos tengan que vivir en la oscuridad, atados a las órdenes de un ángel, ahora llamado Satanás. Ya en el cielo, con los ángeles fieles que quedaron pues ya no hay revueltas por allá, ¿verdad? Ya no hay rebeliones, ya no hay divisiones, ya no hay discusiones tontas o necias ni pleitos entre ellos, ¿verdad? En el cielo los ángeles simplemente pues obedecen siempre la voluntad de Dios. Jesús dice, hágase tu voluntad como en el cielo, así en la tierra. Y eso es lo que nosotros queremos, ¿verdad? Por lo que nosotros hemos aprendido eso, que queremos que se haga la voluntad de nuestro Dios. ¿Quién cree usted que va a ser la voluntad de Dios aquí en la tierra, hermanos? Pues nosotros los cristianos, obviamente, o porque no lo van a hacer los no cristianos, ¿verdad? Se entiende que vamos a hacer nosotros aquí la voluntad de Dios. Nosotros somos los que debemos de hacer la voluntad de Dios.
Pablo dice algo muy importante que va de acuerdo con la oración de Jesús, hermano. Romanos 12:2. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. ¿Qué es la voluntad de Dios, hermanos? Es todo aquello que Él ha establecido para nuestras vidas según el propósito que Él, Dios, tiene para nosotros, ¿verdad? ¿Cómo se hace su voluntad en el cielo? Bueno, en el cielo se obedece exclusivamente a Dios. Es obediencia universal, ¿sí? No importa qué orden o mandato sea, también es inmediata y comúnmente, ¿verdad? Todos hacen lo que Él quiere y cuando Él quiere, ¿sí? No hay vacaciones de obediencia allá en el cielo, ¿verdad? Es un gozo el obedecer a Dios. Para los ángeles, hermanos, es más fácil porque ellos están con Dios, bajo la presencia y cobertura de Dios 24/7, ¿verdad? Lo conocen porque están con su presencia siempre. Imagínense qué difícil es para nosotros no tener ese gran privilegio de que tenemos que estarlo buscando, ¿verdad? En cambio, los ángeles están con Él siempre. Y qué triste, porque los ángeles que se perdieron tenían ese mismo privilegio y sin embargo fueron convencidos por Satanás. Entonces, ¿qué podemos esperar nosotros estando aquí en la tierra? Pues cosas peores nos van a venir, ¿verdad? Porque Satanás está ahí al acecho. Y en cambio el hombre, como ya dije, a diferencia de esos ángeles, al menos no en un 100%, pero como dije, la presencia de nuestro Dios no está, ¿verdad? No está entre nosotros ahora. Y eso nos hace que todo sea más difícil para actuar y discernir cuál es la voluntad de nuestro Dios. Nosotros tenemos esa lucha. Por eso pedimos que todo sea conforme a su voluntad, pidiendo ayuda para aceptar esa voluntad y someternos humildemente a su voluntad, ¿verdad? Para tener la actitud correcta de conformidad, de gozo, a cualquiera que sea la respuesta de nuestras oraciones y que nos baste felizmente, hermanos, la gracia de Dios, ¿verdad? Tenemos que pedir no solo por nosotros, sino por los demás, pedir que podamos ser sensibles a las necesidades de los demás y también pedir por ellos, por nuestro mundo, también por esas personas que aún no lo conocen, los inconversos, ¿verdad? Que se abran los cielos para que todos reciban bendición. Debemos desear con todas las fuerzas de nuestro corazón que la voluntad de Dios se haga. Recordemos que Él siempre hará lo que es mejor para nosotros, aun cuando nosotros no lo entendamos en su momento, su silencio o una respuesta que no esperábamos. Por eso, si tú tienes un plan, hay que pedirle a Dios que te muestre si ese plan es su voluntad o está dentro de los planes que Él tiene para ti. El hombre propone, hermanos, pero Dios dispone, ¿verdad? El pedir y aceptar lo que Él disponga es someterse a su voluntad. Un cristiano verdadero desea hacer la voluntad de Dios y deja de confiar en Él mismo, en sí mismo, ¿verdad? Y en sus propias necesidades. Obedientemente se somete a Dios. Jesús nos dio un ejemplo de cómo orar con su testimonio. Él fue todas las mañanas de madrugada a orar al Getsemaní. Hubo tiempos en los que Él veló toda la noche, ¿verdad? Se desveló orando y también pidió el apoyo de algunos de sus discípulos, aunque muchos no lo hicieron. Y el ejemplo lo vemos en Mateo 26:42. Les voy a leer un fragmento. Regresando nuevamente a su agonía solitaria, rogó de nuevo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Marcos 14:36. Y decía Jesús: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Sabemos, hermanos, del hombre que así como piensa y desea, así reacciona, ¿verdad? El ejemplo: si yo soy hombre y pienso que me puedo casar con otro hombre, pues me caso con otro hombre. La gente por lo general, hermanos, hace y vive conforme piensa y piensa como desea. Por lo tanto, lo lleva a la realidad, ¿verdad? Sin embargo, aquí, hermanos, Dios nos dice: ustedes
son diferentes. Ustedes ya no son de las tinieblas. Ahora ustedes que fueron sacados de las tinieblas, que traían un montón de pensamientos y conductas torcidas, tienen ahora que renovar su entendimiento. Ahora tienen que empezar a pensar y actuar como piensa y ordena Dios acerca de lo bueno y de lo malo, de lo justo y lo injusto, porque los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros y nosotros debemos de subirnos al nivel de sus pensamientos en obediencia, ¿verdad? Él nunca se va a rebajar al nivel de los nuestros. El hecho de que veamos hoy en las iglesias cristianas, pseudo cristianas, que ordenan a una mujer lesbiana como ministro del evangelio o a un hombre como un pastor de una iglesia cristiana siendo homosexual, y que encima cristianos le digan, ay, pero es que Dios oye, Dios los escucha, tienen mucho conocimiento de la palabra. Pues es que Dios es amor, es que Dios es bueno, no somos quien para juzgar. A eso, hermanos, es a lo que yo me refiero, con lo de ideas torcidas, ¿verdad? Porque no saben distinguir entre lo bueno y lo malo, ¿sí? No tienen nada que ver que sean grandes predicadores, no tiene nada que ver que su conocimiento de las escrituras, si no hacen la voluntad de Dios, si no obedecen los mandamientos de nuestro Dios, de nada les sirve su conocimiento. Prueba de ello, Satanás. Él también sabe las escrituras y miren dónde está, ¿sí? Pero ya eso es otra cosa. Nosotros los nacidos de nuevo tenemos que renovarlos, ¿verdad? ¿Para qué tenemos que renovarnos? Y eso nos da respuesta a Romanos 12:2. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No sigan la corriente del mundo, hermanos, en que vivimos, ¿verdad? A ver, otra vez lo vamos a decir. No sigan la corriente del mundo en que vivimos. Entonces así analizamos cómo vive el mundo, sobre de qué cosas va detrás el mundo, qué está pensando, en qué están pensando las personas de este mundo, cómo viven esas en el reino de las tinieblas. Se nos dice, bueno, ustedes no sigan esa corriente porque ya no son del mundo. Como dijo el apóstol Juan, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y ya volviendo a Pablo, pues nos dice, no sigan la corriente del mundo en que vivimos, sino más bien transfórmense a partir de una renovación interior del corazón, del entendimiento, del sentido de la conciencia. Y luego añade, y así sabrán distinguir, discernimiento, hermanos. Si no tratamos de distinguir lo que Dios quiere que hagamos en nuestro trabajo, con nuestra familia, en nuestros negocios, con nuestro prójimo, en nuestro entorno, en fin, en toda nuestra vida en general, viviremos las consecuencias. Porque si no podemos discernir lo que Dios espera de nosotros, es por falta de oración, es por falta de estudio de su palabra. Y entonces viene el enfriamiento, el aburrimiento, la falta de ganas, la duda, la pereza espiritual, porque no vivimos conforme a lo que Dios espera, pero sí conforme a lo que sentimos y deseamos, como los que están en el mundo, ¿verdad? En el mundo de las tinieblas. Y ya para terminar, hermanos, yo les pregunto, ¿estamos listos para orar así? ¿Estamos listos y dispuestos para orar así como Jesús les enseñó a los apóstoles, siguiendo esta guía que es el Padre Nuestro? ¿Estamos dispuestos a buscar a Dios con humildad, con gratitud, con la confianza de sabernos sus hijos? ¿Estamos dispuestos a ser respetuosos en su presencia, a tratarlo como lo que es y no como un igual, como un compadre, un amigo? ¿Estamos dispuestos a someternos a su voluntad, a vivir en su reino, a renunciar a lo que nos pide este mundo? ¿Estamos dispuestos a vivir en el reino de Dios, hermanos? Si no es así, aún hay tiempo, ¿verdad? Aún tenemos tiempo para arrepentirnos, para buscar ayuda, asesoría. Es bueno pedirle al Espíritu Santo siempre que nos ayude a aceptar esa voluntad cuando estemos en duda, hermanos, cuando nos sintamos sin guía, sin fuerza, sin esperanza.
Es bueno acercarnos a nuestro Dios en oración. Por lo tanto, Jesucristo en la primera parte de nuestra oración del Padre Nuestro nos está mostrando cuál es nuestra posición como hijos de Dios. También quién es ese Dios al que nosotros le estamos dando nuestra oración, dónde está ese Dios, cómo dirigirnos a ese Dios y recordar que estamos sujetos a la voluntad de ese Dios. Eso es lo que Jesucristo nos está enseñando en las 4 primeras líneas del Padre Nuestro. Y ahí aprendimos que antes de hablar de nosotros, antes de pensar en nosotros, es preciso poner en primer lugar a Dios. Es lo que Jesús enseña en esta primera parte del Padre Nuestro, que Dios es nuestro amo y nosotros sus siervos, no al revés. Aprendimos que el Padre Nuestro no es un verso o poema que se repite una y otra vez, sino que es un mapa, una guía que Jesús nos dio a los cristianos para poder orar correctamente. Bien, hermanos, hemos terminado con la primera parte del Padre Nuestro. Gracias, hermanos, por su tiempo. Les pido que no dejen de compartir este video, ¿verdad? Para dar a conocer a Palabra de Paz. Denle un me gusta, comenten, sugieran, como siempre. También, por favor, no dejen de compartirlo si pueden. Y pues vamos a hacer una oración de despedida, hermanos. Amado Padre y Dios Todopoderoso, bendito sea tu nombre. Gracias, Dios, por este tiempo de aprendizaje. Gracias, Padre, por permitirme, Señor, pues compartir de tu palabra a los que aún no la conocen, a quitarnos, ¿verdad?, algunas de las cosas que ignorábamos sobre el Padre Nuestro. Gracias, Señor, y te pido nuevamente que nos guardes por el resto de estos días, Señor, que seguimos en la espera de tu regreso. Ayúdanos a buscarte, a aprender más de tu palabra, a seguir tu voluntad, Señor, y a renunciar a todas las cosas en las que no hemos renunciado. Perdónanos porque pues somos muy frágiles, muy ignorantes todavía. Te agradezco, Señor, por tu presencia, por tu Santo Espíritu, por enseñarnos, Señor, que tú eres nuestro Padre, nuestro Dios trino, ¿verdad? Que eres nuestro Padre, que en ti está nuestro Señor Jesucristo y el Santo Espíritu, Señor. Gracias por todo lo que haces por nosotros. Y en el nombre de tu Hijo Jesús, te lo pido, Señor, que des según tu voluntad y nos ayudes a someternos a ella. Gracias, Padre. Amén, 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 Señor. Bien, hermanos, pues me despido nuevamente y esperando verlos en nuestro próximo video, continuando, bueno, sí, con el Padre Nuestro. La frase siguiente es: danos el pan de cada día. Hasta luego, hermanos. Paz de Dios para todos.